Estamos en el 98.7 y también estamos en 92.5 FM Cielo de Punta del Este y también a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Hoy no di cuenta de eso, pero habíamos terminado la semana con 3.465 suscripciones. Tengo a Mincho acá al lado mío, que me dirá que estamos en 3.469, a uno solo del nuevo objetivo de 3.470. Imagino que Gabriel de la Coste podrá, con un simple clic, ayudarnos a cumplir tan ansiado deseo. Justamente el politólogo y periodista Gabriel de la Coste nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Gabriel. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Me Y gusta con gusto voy a suscribirme. Bueno, arriba. Y ya de paso, porque además tenemos esa mala costumbre, que cuando alguien nos concede algo, no paramos y vamos por más. Así que allegados, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de parada de ómnibus, también están todos amablemente invitados, así que será cuestión suya de que sigamos creciendo. Y si no crecemos, es responsabilidad de usted, eso es. Che, Gabriel, me gusta la actitud con la que estás ahí parado como para cantar el himno el jueves antes del partido frente a Perú. Lo que pasa es que estoy en el lugar de la casa donde llega bien el wifi y hay fondo blanco y puedo apoyar el teléfono, entonces no me puedo mover en ninguna dirección. Bueno, quédate ahí, quédate ahí. Y en todo caso, explícitamente agradecemos tu disposición y tu generosidad. En el último número del semanario, antes una curiosidad, que en todo caso se suma Sí. a las curiosidades que off the record recién yo te preguntaba, y tiene que ver cómo dialogan, cómo se ayudan, o por qué no, cómo potencialmente se entorpecen estas dos profesiones que tenés, la del periodismo y la de cientista político. Es una pregunta que, bueno, ahora estoy tratando de resolver en la vida. A ver, primero que hay un montón de antecedentes. La ciencia política es una de las profesiones en las ciencias sociales, en las que es más común que la gente que se dedica a ella tenga presencia en prensa. El politólogo es una figura bastante usual en los medios. Entonces, yo bastante antes de dedicarme así profesionalmente al periodismo, ya como joven politólogo era bastante consultado, sobre todo en las épocas electorales. Claro. Entonces, medio que la relación fue súper natural. Después hay cuestiones de tradiciones intelectuales que son distintas, lo cual también me ha producido algún roce con algún colega, por ejemplo, qué formas de escritura son bien vistas, que traigo de la academia son bien vistas en el periodismo, El o qué roce, tipo de relaciones. el colega al que ¿Cómo? aludís, ¿colega del periodismo o colega de la politología? Bueno, cuando estaba más principalmente en la ciencia política, podía haber gente, colegas que no les gustaba tanto la forma como yo estaba en los medios, y capaz que ahora que estoy más en el periodismo, las discusiones son más con colegas periodistas, ahora que son, digamos, mis principales compañeros de trabajo. Claro. Pero es una cuestión eso de relación con las fuentes, de estilos de escritura, de qué se considera algo que vale la pena publicar o que es interesante. Es bastante diferente y es algo que hay que negociar, sobre todo cuando, por más que yo hace ya bastantes años que escribo en prensa, no hace tanto que me dedico full time a eso. Entonces es un aprendizaje que a veces trae sorpresa. Bien, perfecto. Pero diría entonces que a la hora de hacer una nota, vos sentís que tenés como un respaldo implícito a la hora de trabajar en ese proyecto que si no hubiese sido politólogo carecerías de él, o bueno, eso, está hecha la pregunta. Sí, puede ser. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, Mencioname una y una porque y seguimos de largo. Y bueno, creo que la buena es que podés acceder a más lugares para buscar información. Pasa algo y el contexto que vos podés tomar para enmarcarlo, si vos tenés estudios de historia, teoría política, de ciencia política, podés decir, bueno, no, lo que pasó fue esto, porque podés respaldarlo con un montón de cosas que capaz que si te dedicas íntegramente al periodismo no las tenés a mano. Pero también otra cosa que te puede pasar, que diría que es la mala, es que si vos haces solo eso, un colega periodista puede decirte, bueno, pero ¿dónde está lo nuevo? ¿Dónde está la noticia? Vos simplemente lo que hiciste fue agarrar Claro. algo que ya había salido y ponerle dos citas de libros de hace 20 años. ¿Qué es eso? Claro.
Pero Bien, bueno, bien. yo creo que de algún modo suma y que me parece que es importante en cualquier profesión que tenga que ver con la producción y la discusión del conocimiento, sobre todo si tiene que ver con política, que haya diferentes miradas y diferentes formas de trabajar, creo que enriquece. Entonces, como que ese es el lugar donde me refugio cuando tengo este tipo de problemas. Y otra curiosidad que me viene a propósito del artículo que publicaste en el último número de Brecha y a propósito del título de portada de Brecha es si el autor de ambos títulos, el del artículo y la portada, son tuyos o en realidad es trabajo del editor o ya no participas en ellos. Ah, el título de la nota sí lo puse yo. Y el título de la portada, no, la portada en Brecha tradicionalmente la hacen los editores el jueves. Entonces, los periodistas entregan todas las notas, después ese último trabajo se hace ahí en la redacción con mucho bullicio, y ahí lo más común es que los periodistas que hacemos el grueso de las notas no estemos, aunque a veces hay consultas y qué sé yo. A mí personalmente raramente me ha pasado que lo miro y digo, no tiene nada que ver, más bien en eso tengo un montón de confianza en los editores. Bien, si raramente ha pasado, supongo que el título no era tan fácil, a una semana del referéndum el escenario está parejo. No lo escribiste vos, pero te parece satisfactorio. Está parejo, claro, sí, sí, me parece que es correcto. No, 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 está bien. Porque que está parejo es una cosa, me parece interesante con ese juego que General hace Brecha, no era tan fácil, y además la protagonista de la foto es la vicepresidenta de la República, me parece que lleva implícito una mirada que incluye una reflexión crítica para lo que podríamos llamar los gobernantes o quienes defienden la posición de los gobernantes, en el sentido de que un posible triunfo del no, que aparentemente sigue siendo la opción favorita, en todo caso ya no es tan fácil como en algún momento se pensó, ¿verdad? Bueno, en la nota que hice yo esta semana, son entrevistas a politólogos, uno de ellos que se dedica a hacer encuestas, otro que en otro momento lo hizo y ahora no, y otra que no hace encuestas, pero que es una politóloga muy importante. Eh, y donde, bueno, efectivamente, si uno mira los números de las encuestas, incluso las de las encuestas, como veía ayer ¿cuál fue la última? La de Cifra, que dan una ventaja importante del no, dan que el sí se está acercando. Algunas dan que el sí se acercó hasta casi llegar a un empate y otras que no tanto, El pero caso de bueno, equipo, ¿no? sí, efectivamente hay una competencia que en algún momento parecía más holgada en favor del no y que ahora está más pareja. Y esa mirada, la tuya propia y la que recogiste conversando con Adolfo Garcés, con Constanza Moreira y con Rafa Porsekansky, ¿qué conclusiones? Bueno, podría decir, la conclusión está perfectamente escrita en el artículo, ¿no es cierto? De hecho, es lo que motivó que yo conversara contigo, entre otras cosas. En todo caso, uno recorriendo esas miradas, si bien son miradas distintas, algunas con matices y otras francamente distintas, también hay unas cuantas zonas en común, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Eh, yo cuando hago notas con miradas de expertos, por decirlo de alguna manera, siempre trato de convocar expertos con miradas contrastantes, Claro. eh, y no solo con miradas contrastantes, sino con formas de trabajar contrastantes, que creo que es incluso a veces más importante. Eh, entonces, efectivamente, las cosas que te van a decir son distintas. Ponele que Constanza, por ejemplo, una de las cosas de las que habla es de las cosas que está viendo haciendo campaña, porque ya es militante del Frente Amplio. Claro. Porsekansky te va a decir cosas que está viendo haciendo encuestas. Y Garcés te va a decir cosas que está viendo de una vida de estudios, siendo que es un politólogo además muy versátil en términos del tipo de fuentes que usa. Porque hizo encuestas, pero también se ha dedicado a historia de las ideas. Es un tipo muy, muy culto. Además de que tienen miradas políticas distintas. Pero es cierto que sí, que me parece que lo que hay es una percepción general de que el no tiene algo de ventaja, especialmente si se tiene en cuenta la cuestión del voto en blanco, y también que esa ventaja viene matizada por una sensación de incertidumbre muy grande, que tiene que ver, por un lado, con la muy alta cantidad de indecisos,
Por otro lado, por el hecho de que en la juntada de firmas y en la campaña de balotaje, la izquierda demostró una capacidad de movilización desequilibrante en las últimas semanas de acción, y y esto, bueno, no necesariamente esto es tan de acuerdo, pero es algo que se está discutiendo en algunos lugares, que es que las encuestas pueden estar teniendo problemas, y que hay que ser súper cuidadoso cuando se habla de los márgenes de error, las metodologías, los rangos de confiabilidad. Entonces, todo eso da un escenario donde efectivamente no es favorito, pero es un favoritismo que hay que tomar con muchas pinzas. Y esos problemas que estaría mostrando la herramienta encuestas y, bueno, las encuestadoras, por ende, responden a qué circunstancias, a qué características, en todo caso, para avanzar un poco, asuntos que siempre han tenido como problema la encuesta y las encuestadoras, o ciertas potenciales fragilidades que se están expresando en el último tiempo. Bien, bueno, este es un tema del que yo hablo más por lo que he hablado con gente que sabe que por lo que yo sé, porque no es mi tema en el que me he dedicado. Pero No, lo no, que no. te puedo decir... Está claro que aludo a los testimonios que has recogido, sí. Sí, sí, no, y a uno más o menos estar en el ambiente y hablar con gente que se dedica a esto, que bueno, ni siquiera la gente que hace encuestas profesionalmente te dice esto es infalible. Yo tampoco soy de los que creen que tienen esas visiones paranoicas de que esto es un invento para hacer operaciones políticas. Es Claro, un claro. método que tiene sus ventajas y sus desventajas, y que, bueno, sobre la pregunta que me hacías, lo que te diría es, hay una cosa de coyuntura, que es que en este plebiscito particular los indecisos están dando muy altos, y que, bueno, como se ve en la nota, no a todo el mundo eso le parece igual de raro, porque eso puede interpretarse de muchas maneras, una más estructural, que dice que en Uruguay el segmento de gente que no está interesada en la política está creciendo, entonces es lógico que haya más indecisos. Y después, otros que le pueden interpretar de otra manera, como que puede estar habiendo algún cambio político más profundo, o que este plebiscito en particular eh, está produciendo algún ruido en la población, o efectos en los cuales personas se sientan intimidadas y no quieren responder. Uno puede especular un montón de cosas, pero más allá de las razones que uno le asigna a eso, el hecho es que es más difícil proyectar una elección en la que hay muchos indecisos que en la que hay pocos. Y después sí, hay cuestiones ahí más metodológicas, que es que las encuestas suelen tener problemas con que hay mucha no respuesta, con que es más difícil hacer bases de datos aleatorias porque menos gente tiene teléfono fijo, con que las bases de datos de los celulares son difíciles no necesariamente te permite hacer una muestra, con que las encuestas puerta a puerta son muy caras. El otro día, cuando se presentaba la encuesta de equipos en Subrayado, se explicaba que esta era la primera encuesta que se podía hacer cara a cara después de la pandemia. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que, que no es que uno pueda decir de un día para otro las encuestas no sirven para nada, de ninguna manera. Pero que bueno, creo que hay muchos actores que están diciendo cosas que en las ciencias sociales siempre te dicen. Cuando vos te enseñan metodología en ciencias sociales, te dicen, te explican qué es un rango de confiabilidad, qué es un margen de error, cuáles son los problemas que puede haber en el campo de una investigación, de qué forma la forma como se hacen las preguntas influye en las proporciones que den los resultados. Yo creo que cualquier oportunidad de que estas cosas se expliquen para tener una relación más madura con estas herramientas es mejor, porque si no lo que pasa es que cuando le erran aparecen un montón de visiones conspiratorias, cuando en realidad es perfectamente posible que una herramienta probabilística se dé algo que después no pasa, porque además pueden cambiar las percepciones de las personas. Puede pasar que un día haya una mayoría en oposición y 2 semanas después haya una mayoría de otra. La opinión pública se mueve. Entonces, bueno, hay que siempre ser prudente con estas cosas. Y en ese contexto, ¿en qué medida? Porque, bueno, sabido es que el próximo domingo el público tendrá la oportunidad de derogar o reafirmar 135 artículos de una ley muy compleja en su propia definición, ¿verdad? Es decir, con más de 500 artículos. Y justamente el hecho de que se trate de tantos y tan diversos artículos, los que están sometidos a la consideración popular, ¿en qué medida crees que ofician como fortaleza o debilidad de una u otra posición? Es interesante la pregunta. Eh,
creo que para empezar a responder habría que retrotraerse a qué es la LUC, ¿no? Porque justamente la LUC es parte de una estrategia del actual gobierno que lo que buscó fue aprobar en un solo movimiento el chasis de su programa político, de forma de adelantar lo más posible esa aprobación, previendo la posibilidad de ruidos en la coalición y de minimizar la posibilidad de respuesta en la opinión pública, en la militancia, en el Parlamento de la oposición. Y eso se hizo haciendo uso del mecanismo de urgente consideración, más de un constitucionalista ha dicho de forma abusiva, pero bueno, digamos que es un uso fuerte, duro, de mecanismos constitucionales en el límite, y que de algún modo un efecto que tuvo eso ahora cuando se juntaron firmas usando otra parte de la Constitución, que también sirve cuando la población considera que una ley tiene que ser impugnada, es que a la hora de hacer el plebiscito no sea sobre un tema porque la propia ley no es sobre un tema. Y de algún modo la ley está hecha para que sea difícil de impugnar, porque trata muchos temas, porque es muy técnica, porque muchos de los mecanismos que tiene son indirectos. Ponele, la regla fiscal no es que dice hay que hacer un ajuste fiscal y tal cosa. Dice, va a haber un mecanismo que va a determinar los montos de gasto posible, ¿no? O las reformas de la educación. Son reformas administrativas, burocráticas, difíciles de explicar, que a la hora de dar una discusión pública tenés que explicar todo otro montón de cosas para explicar qué es lo que la ley hace. Entonces eso empantana un poco el discurso público. Y bueno, creo que una de las cosas que termina siendo es, por un lado, produce confusión, y por otro lado, hace necesaria apelar a discursos ideológicos, porque cuando hay un tema de gran complejidad, la forma de reducir esa complejidad es hacer una narración ideológica que más o menos te resuma, te dice, bueno, esta ley lo que hace es pumba. No sé, por ejemplo, el discurso oficialista es la LUC respalda a la policía. Bueno, ahí no hay que explicar, no hay que andar explicando la legítima defensa, los cambios del estatuto policial, lo que sea. Y del otro lado lo mismo, ¿no? Privatiza la educación. Bueno, entonces, será discutible, pero lo que pasa es que es complejo el tema, entonces vos tenés que acudir a cosas que te lo resuman. Y eso es algo que estamos viendo y que, bueno, tiene efectos sobre el debate público, pero que son efectos que de algún modo ya estaban incluidos en la arquitectura de la propia LUC, ¿no? Ajá. Y si bien de algún modo esas síntesis políticas que muchas veces son injustas o algo desacertadas, justamente porque son síntesis, pero a veces son injustas y desacertadas porque de alguna manera vienen bien a una u otra mirada política. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, sí, yo tampoco soy de los que creen que la ideología es mala. Me parece que a veces No, es... pero en lo que acabo de decir, ¿dónde estuvo insinuado eso? No. No, pero porque lo que yo quería decir antes era que estos resúmenes, que bueno, sí, evidentemente reducen información y simplifican, en realidad lo que hacen es traducir a afirmaciones ideológicas lo que de otro modo habría que decir con un montón de cuestiones técnicas y jurídicas, qué sé yo. Yo creo que eso no es necesariamente malo, No. pero bueno, sí creo que un ciudadano informado que quiere efectivamente entender, ir más allá de las consignas, le convendría acudir a todo otro montón de fuentes de información, ¿no? Perfecto, sí, está bien. Pisamos la misma baldosa de la vereda. No obstante, en ese afán o en esa lógica, de pronto se producen simplificaciones o, como dicen las respectivas oposiciones o miradas disidentes o falsedades que llevan a que, no sé, de pronto son muchas y ahora me cuestan, pero decir, bueno, si se aprueba el sí, si gana el sí, por lo tanto se derogan los artículos, esto es estar en contra de la policía, ¿no? Por ejemplo. Claro, Bueno, claro. es probable que muchísimas personas que votan por el sí, aún así entiendan que es bueno tener una buena policía democrática y eficiente, ¿no? Claro, claro. Pará, Bueno, y del mismo modo al revés, no me acuerdo ahora en qué spot o algo similar, vi que había subido, como han subido
algunas cosas muy sensibles de la canasta de los ciudadanos y que afecta mucho más a los que menos tienen por obvias razones, y argumentando que eso era por la LUC. Y yo trataba de encontrar las razones y no veía explícito el vínculo de tal o cual artículo que hace que el trigo de pronto Claro. ahora esté caro, ¿no? Bueno, es que hay muchas cosas. La política siempre está hecha de malentendidos, ruidos, propagandas, cosas eh, que circulan y que un ciudadano atento tiene que poder filtrar y que no siempre es fácil, ¿no? A eso iba. Por ejemplo, con esto de los precios, lo que la LUC, lo que interviene en los precios es con el precio del combustible. Lo que hace con el precio de los combustibles es un mecanismo que es muy típico de la política neoliberal, que es agarrar una decisión que previamente era una decisión política, en este caso el precio de combustibles de ANCAP, y pasarla a un mecanismo impersonal del que nadie tiene que hacerse responsable y que es de algún modo automático. Entonces, cuando sube el combustible, el gobierno dice, bueno, subió, nadie tiene la culpa de nada, qué sé yo. Entonces, es una forma de achicar el costo político del aumento de un precio. El combustible tiene como característica... Uy, uy. necesitas moverlo. Entonces, hay un Último, argumento para... Gabriel, ¿Cómo? querido, repetí ese último enunciado porque se entrecortó un poco. Dale, no, que el combustible tiene la característica de que es un precio que afecta a toda la economía porque básicamente para mover cualquier cosa necesitas combustible. Eh, entonces, bueno, hay un argumento para hacer de que la LUC, en la medida que cambia el mecanismo de fijación del precio del combustible, afecta a los precios de la economía en general. Eh, qué sé yo, lo que pasa es que eso no es lo mismo decir ese argumento que decir subió el pan por la LUC, ¿no? Entonces Claro. hay que entender qué es lo que implica. Lo mismo con lo de la policía. Yo creo que ahí hay un montón de malentendidos que son interesantes de pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando circulan los videos de abuso policial eh, y se dice que esto es por la LUC. Bueno, efectivamente, la LUC hace menos probable que un policía sea perseguido o investigado por hacer uso de la violencia. Eso creo que es indiscutible. Ahora, nadie va a decir en el oficialismo, nosotros queremos que los policías abusen, pero cuando vos estás 10 años haciendo campaña diciendo que la policía está atada de manos, bueno, lo que el electorado entiende, y hay una parte del electorado que capaz que ve un video de un policía yéndose de las manos, que le parece bien. Entonces, o sea, que eso es lo que quería, eso es lo que votó, porque le parece que, bueno, también eso es lo que pone orden en una sociedad. Y quizás hay otros que también han votado, por ejemplo, a este gobierno, que eso mismo les horroriza. Entonces, siempre hay como muchos niveles de la discusión, en el que, por ejemplo, no siempre los actores dicen lo que efectivamente están pensando, ¿no? Y a veces eso se cuela en las versiones más bajas de un discurso, ¿no? A veces uno viendo eh, a los trolls de las redes ve más claramente lo que piensan algunas posturas políticas que escuchando a los dirigentes más sofisticados. Eso también es parte de cómo hacer una lectura de una situación. Bien, bueno, esto último que acabas de decir me obliga a preguntar en qué medida, a ver cómo lo digo, disimular, no tener en cuenta lo que ocurre en el mundo redes, da la impresión que sería un error de cualquier tipo, de cualquier intento de análisis más o menos serio y abarcativo, muy grande, ¿no es cierto? Sin embargo, un poco para complejizar lo anterior, a veces tengo la idea de que llegar a equiparar, transformar en sinónimos opinión pública de lo que se dice, se lee, se escucha o se comenta en redes, me parece que también puede ser un error. ¿En Sí. qué medida te ubicás ante ambos, llamémosle, extremos? Bueno, es una pregunta, es un tema interesante porque es parecido a lo de las encuestas, en algún punto. Las encuestas no son la opinión pública. Las encuestas son un método que dice algo sobre la opinión pública. Las redes es parecido. Las redes, bueno, depende cómo uno las mire, cómo uno las analice, con qué herramientas. Yo lo que podría decir ahí es,
las empresas, las plataformas de las redes sociales son los principales medios de comunicación en el mundo hoy, del mismo modo que al nivel de la radio, la televisión y los diarios. El consumo de Internet es equiparable o mayor al de los otros medios de comunicación. Pero para mí, yo insisto en que es importante pensarlas como medio de comunicación. Medio de comunicación con política editorial, que censuran, que promueven ciertos contenidos y no otros. Que son consumidos por cierta población y no por otra. Que la forma como están diseñadas hacen que ciertos discursos puedan circular mejor que otros. Entonces hay que verlas como lo que son, de una forma sofisticada, no neutral, nunca neutral, y que no dice la realidad tal como es, pero que tampoco están afuera de la realidad. Son parte de la realidad, como la tele. Pero es como, para mí es la diferencia entre mirar un informativo pensando que dice lo que es, y mirar un informativo diciendo, bueno, acá hay una empresa que está produciendo una mirada del mundo con algunas razones, donde hay realidad y también hay construcción, y también hay intereses empresariales y también hay intereses políticos. Y creo que esa es la forma como uno tiene que mirar cualquier artefacto cultural que hable de la realidad. Entendido. Te propongo una brevísima, ¿puedo proponerte una pausa pequeña? Sí, claro. Y porque al regreso de la misma me gustaría, por lo menos, poner la patita en el agua, como cuando te vas a la playa y sentís que estaría bueno bañarse, pero tenés miedo que está un poco fresca y siempre mandás a un emisario para ver que ponga la patita en el agua, a ver qué tan fría está, a ver si nos metemos o no. Bueno, en una reflexión que has hecho a propósito del, según tu mirada, un comportamiento que merece ser estudiado, de lo que podríamos llamar el espectro, el espinel político de la derecha liberal, y cómo en el marco de la lucha antidictadura, es decir, para la recuperación de la institucionalidad, no tuve inconvenientes en articular con la izquierda, y viceversa, y que sin embargo hoy día parte de esa derecha está usando los argumentos, no ya que históricamente ha usado la derecha, sino los que usaron los golpistas, los dictadores en su momento, para justificar, entre otras cosas, el quiebre institucional. Me parece interesante la reflexión para crecer, yo lo decía más temprano, es una obsesión que yo tengo, mido muy poco, para crecer un poquito entre todos, ¿sí? Dale, ahora conversamos. Ya venimos, Gabriel. Estamos con Gabriel de la Coste, estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la charla con el periodista y politólogo Gabriel de la Coste. Estamos conversando justamente en la semana previa a la consulta popular acerca de si derogar o no 135 artículos de la ley de urgente consideración. En todo caso, más allá de la charla me había quedado pendiente de conversar con Gabriel, algo que él ha escrito en sus redes y que a mí me pareció de valioso insumo para lo que me da la sensación él mismo propone, que es estudiarlo. Pero antes, disculpa porque en lugar de llegar a lo que prometí antes, me quedó algo pendiente de la charla anterior, Gabriel, y no quería dejarlo pasar por alto, y tiene que ver con que en el marco del último número de Brecha, publicación para la cual escribís, se señala que las principales gremiales empresariales locales apoyan el no y organizan actos de alto impacto público de los que participan figuras del gobierno nacional. Esto corría por mi cuenta, yo hoy decía que una de las bondades que presenta esta consulta popular es que ya no podrá sostenerse como absurdamente, desde mi mirada, durante mucho tiempo se sostuvo de que la gremial que representan los trabajadores, el instrumento sindical que representa a los trabajadores, el PCNT, suele estar del lado de la izquierda, o viceversa, que la izquierda suele estar alineada con lo que dice la gremial o el sindicato de los trabajadores. Me parece que esta instancia política hermosa, desde mi punto de vista del análisis político y democrático, me parece que una de las cosas buenas y que deja como insumo es que las gremiales y sindicatos de los empresariales tampoco han vacilado en forma muy explícita, nunca lo han hecho, pero vamos, en este caso muy explícita quiero decir, no han vacilado en ponerse del lado de la postura política de la centro derecha representada por el gobierno, y viceversa, ¿no? Eso me parece que está fuera de discusión, ¿verdad? Sí, yo creo que, a ver, hay una visión de la política
no sé cuán extendida, pero que mucha gente la defiende, según la cual la política no tiene nada que ver con los intereses ni con la sociedad, que de algún modo la gente que hace política tiene que ser una especie de ángeles o de monjes que no viven en ningún lugar en particular, ni representan ningún grupo social en particular, y que la ideología es una especie de cosa a la que uno llega a través del puro razonamiento. Y bueno, en la realidad no es así. Los partidos, las organizaciones, los dirigentes, las ideas, surgen de espacios sociales que tienen intereses, y eso no es ni bueno ni malo, es la realidad inevitable. Y en este país, yo qué sé, ahora en el último libro de Caetano, se llama El liberalismo conservador, muestra cómo era la estrategia, la relación entre las gremiales empresariales del campo y de la industria con los partidos en el 900, hace 100 años. Entonces habla de Caviglia, que era uno de los empresarios que inventó la estrategia de que los empresarios tenían que tener presencia en los dos partidos tradicionales, mientras tenían estrategias corporativas desde afuera, y habla de cómo en la fundación de la Federación Rural estaban involucrados Herrera y Manini, el viejo Manini, ¿no? Entonces es una relación que es vieja, que es larga y que no debería sorprender a nadie. A mí a esta altura me parece un poco extraño que esos discursos se sigan manteniendo, pero bueno, de algún modo también es una postura ideológica, ¿no? Decir que la política es completamente autónoma y que nadie, que de algún modo sería ilegítimo, espurio o corrupto que hubiera intereses involucrados. Así es. Bien, yo lo comentaba más temprano, que me parece muy interesante la invitación que vos hacías en un tuit que publicaste días atrás, a propósito de un hecho político que me parece que es notorio, y que vos resumís de este modo, lo cito: me interesa psicológicamente el fenómeno de los liberales y centroderechistas que se formaron peleando contra la dictadura y articulando con la izquierda, y pasados los 60 años, yo acá me siento la obligación de aclarar, pasados los 60 años de edad de esos protagonistas, supongo que a eso te Claro. referís, terminaron repitiendo punto por punto y con pasión el discurso de la dictadura. Bueno, más allá de que esto se me ocurre que si lo pones en esta red y desde este lugar, me parece que lo que estás buscando es como ciertas miradas que vayan en tu dirección o en otras para enriquecernos todos, pero ¿cuáles son los acontecimientos, cuáles son las conductas, cuáles son los relatos a los que estás asistiendo que te obligó, que te estimuló a esa reflexión? Bueno, yo creo que primero una cierta perplejidad con el estado del debate público, que un clima muy hostil, que está en las redes, pero también está en la realidad. Esta campaña vio una cantidad de agresiones que parecen ser inusuales en la política uruguaya, por ejemplo. Vio y está bien, También, ¿no? sí, también conductas rayanas en la censura por parte del gobierno en muchas oportunidades. Y eso acompañado de discursos que, bueno, como hablábamos al principio de la entrevista, yo vengo de la academia, tengo muy leída la obra de los historiadores que se dedican a historia reciente, entonces eso me ha dado cierta cercanía, cierto olfato para reconocer discursos que dicen, por ejemplo, que la educación está infiltrada por el comunismo, que la izquierda es totalitaria, que la crítica al gobierno es traición, que los tupamaros tienen la culpa de todos los problemas del país, que la democracia está en peligro cuando se empieza a hablar de redistribución o de igualdad o de intervención estatal. Bueno, son todos discursos que vienen de la derecha radical, de las viejas, hay investigaciones muy buenas de una historiadora que se llama Magdalena Broquetas, que vienen de las viejas organizaciones de ultraderecha de los 60, de los 50 y los 60, y que continúan la dictadura, y que es un discurso muy distinto que el que tenían los liberales y los centroderechistas a principios de los 80, cuando estaban peleando contra la dictadura en sectores, bueno, vallistas independientes, wilsonistas, etc. Y a mí me deja bastante perplejo que personas que vienen de esos lugares ahora
por razones que no entiendo del todo, y por eso decía en ese tweet que me interesaba psicológicamente, lo que terminan es incorporando como propio el discurso de la dictadura contra la que ellos mismos se formaron políticamente peleando. Claro. Entonces, creo que es algo digno de pensar, que habla de un montón de cosas, pero que, bueno, a priori fue esa perplejidad y obviamente una perplejidad que a mí me preocupa, porque yo creo que esos discursos sería mejor que vuelvan a ser marginales y que no sean levantados por actores que ni siquiera se autoperciben como radicales, que quizás se autoperciben como gente de centro, moderada. Es muy curioso el fenómeno. ¿Y en qué medida yo recojo la piedra, ¿no? Porque me parece que es con ese fin? ¿En qué medida, y además al analista político en particular se lo consulto, es notorio que el gobierno está formado por distintos actores que desde miradas distintas, si bien pueden tener cosas en común, también es cierto, apelando incluso a la mirada de la política y de la historia reciente, pero incluso a la política larga, ya que citabas a Caetano, con miradas diametralmente opuestas sobre muchos asuntos vinculados a la República. Hasta ahí podemos coincidir, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Cualquiera puede entender que en la medida que un gobierno integrado por distintos actores, algunos de ellos en algunas cosas, repito, tan distintas, necesita generar como vasos comunicantes, baldosas más o menos en común para seguir transitando, y esto inexorablemente da la sensación que a ciertos actores los empuja a adquirir, a abrazar distintos discursos, distintos relatos de lo que podríamos llamar una derecha más radical, incluso con fragilidades democráticas o con miradas un tanto negacionistas o edulcoradas de la dictadura, y casi con el afán de sobrevivencia para seguir juntos en este barco, sostener, mirá que aquellas cosas que los tuyos o tus tíos o tus padres decían, mirá que también nos parece interesante y las decimos ahora nosotros, o incluso que ese mismo argumento y ese mismo comportamiento sea, porque no nos olvidemos que son socios, pero también competidores, como forma también de recoger y seducir a ese botín electoral que podría estar instalado en la derecha radical menos democrática. ¿A cuáles de estas dos o 200 más hipótesis puede aplicar esta mirada? Porque resulta raro que una persona de 60 años, y que hasta hace relativamente poco en la historia es apenas un parpadeo, sea capaz de citar casi textualmente lo mismo que los golpistas dijeron para justificar, entre otras cosas, el golpe de Estado. Sí, sí. Bueno, es interesante. Las dos hipótesis que vos decís son plausibles. Por un lado, que bueno, el hecho de que están en una coalición hace que empiecen a ser más permeables a los discursos de los unos de los otros, y que estén compitiendo por un mercado electoral de extrema derecha que ha crecido desde el triunfo de Trump y Bolsonaro, y que gente que se empieza a mostrar más y que entonces quizás no tienen que votar a la centro derecha porque empiezan a tener sus propias opciones, sus propios referentes. Entonces ese espacio electoral, digamos que está un poco más caliente y hay más actores que quieren competir por él. De todos modos, yo qué sé, hace un tiempo hubo un escándalo, yo lo cubrí en Brecha porque la directora secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Rosario Pérez, había hecho en un acto por el aniversario del acto del obelisco, un discurso que decía que los paros, las huelgas y los atentados eran no solo cosas parecidas entre sí, sino la causa de la dictadura y del apoyo popular de la dictadura. Y eso viniendo de alguien que se autoidentificaba y que su origen era el wilsonismo. Y yo me pregunto qué tiene que ver eso con el wilsonismo, primero, pero segundo, como que ahí fue que me empezó a disparar este tipo de reflexiones, porque no es la ultraderecha diciendo esto. Graciela Bianchi no viene de la ultraderecha tampoco, viene incluso de la izquierda de su origen, y de sectores, la 404 no es el sector más de derecha del Partido Nacional, por cierto. Claro, y eso a mí me hace pensar que podemos estar viendo un fenómeno más extendido, a ver. en el que, porque esto está pasando en muchos lugares del mundo, en el que las centroderechas empiezan a ser deglutidas por las derechas radicales.
En Estados Unidos, por ejemplo, las alas más extremas del Partido Republicano se apoderaron del partido. En Francia está pasando algo parecido con los partidos históricos de la centroderecha. Bueno, ni que hablar en Brasil, ¿no? Donde Bolsonaro nunca hubiera podido ganar si los liberales centroderechistas no lo hubieran votado. Lo decís hoy que es el cumpleaños de Bolsonaro, de paso informo. Bueno. Ojalá se atragante con la torta. Y eso para mí tiene que ver con discursos de la Guerra Fría, en última instancia, donde no tenemos que olvidarnos que la dictadura uruguaya, pero todos los autoritarismos proestadounidenses en la Guerra Fría, decían estar luchando a favor de la democracia y contra la dictadura. Y que cualquier triunfo de izquierda, aunque fueran elecciones como Allende, implicaba un deterioro de la democracia. Y ese razonamiento está implícito en muchas cosas que está diciendo la centroderecha ahora, donde de algún modo ya de por sí ser de izquierda es ser antidemocrático y por lo tanto pasible de ser excluido del espacio público. Acá me parece muy interesante incluso, Gabriel, y de paso, déjame abrir un paréntesis dentro del paréntesis. Doy la bienvenida a quien iba a venir ahora a charlar con nosotros, y ya lo hace, que es el querido Alem Mizrahi, que explícitamente quería dejarte un saludo. Entonces yo dije, aprovechemos la tecnología y que se meta él para que te salude. Así que Alem ya lo vas a saludar, pero en tu caso lo tiro y hasta si querés se los tiro a los dos. Y sin ánimo de achicar, sino todo lo contrario, con la vocación de agrandar, cuando Boric asumió, fue electo presidente, no hablo del otro día que asumió la presidencia, recuerdo que muchos medios de comunicación, en particular los medios de comunicación más conservadores o más de derecha, en este caso, en el caso de Uruguay, el diario El País, recuerdo que dijo, asumirá Boric y ya manifestó que será moderado y democrático. Y yo pensaba, qué brutal, ¿no? Porque en Chile, los problemas que Chile tuvo con la democracia, no los tuvo con la izquierda. Entonces, obligan a alguien de izquierda a decir, mirá que yo soy democrático, y en realidad, no con esto, por supuesto, me estoy pasando por el moño, no es mi caso, no es mi identidad, sugerir que no haya gente a la izquierda de frágil vocación democrática, o francamente ninguna. Pero estoy diciendo, es muy común que los actores en nuestro continente, que bajo sus gobiernos la democracia, la institucionalidad, el respeto a las minorías no corrió riesgo, y sin embargo, este muchacho de 30 y pico de años acaba de asumir la presidencia y lo primero que le decían, che, pero vas a ser de moderado y democrático, ¿no? Moderado pero quien no ha sido democrático en Chile, no ha sido la izquierda, y lo aceptamos con una paz rarísima de explicar si alguien nos viera de afuera. Tan solo eso, y ya de paso, anda vos, Gabriel, y Alén que ingrese cuando quiera, que me encanta esta chance. Bueno, no, primero qué alegría cruzarme con Alén, gran amigo de la familia, así que también un abrazo muy grande, muy grande. Otro para vos, Gabriel. Bueno, así como lo ven, con este señor hemos cruzado los Andes a lo largo de, creo que fueron 9 días, yo caminando él a caballo, porque yo no me subo a un caballo desde hace 40 años, ni loco, pero él con su familia a caballo, y yo estaba con la mía, y bueno, todos a caballo, menos yo que lo hice a pie. No, es muy loco porque estamos hablando de Chile y que vos hagas este cuento, parece un guión. Y además, sí, cuando vos estabas contando esto, yo como chiste iba a decir, me imagino que vos a caballo o no, corriendo, y es lo que acabas de agregar. Obvio, claro. Sí. Yo tengo que tener los pies sobre la tierra. 12 años. En Montevideo. Sobre lo que ibas, Alejandro, bueno, yo qué sé, da para mucho. Yo creo que, a ver, América Latina tiene una historia muy traumática, donde el autoritarismo estuvo presente en muchos momentos y es parte de la sensibilidad y de la memoria de mucha gente en muchos países, y donde la violencia política no está lejos históricamente. Bueno, de hecho, en muchos países está presente hoy, Colombia, Venezuela, en América Central. Entonces, a mí no me resulta raro que gente que viene de diferentes tradiciones políticas, al encontrarse con la victoria de gente de otras tradiciones, vea el fantasma de esa violencia. Y yo creo que eso es algo que nuestras sociedades tienen que de algún modo procesar. El caso chileno está especialmente fresco, ¿no? Porque hubo una revuelta
que fue muy duramente reprimida, que es de donde viene el presidente que asumió ahora, y que además hay un proceso constituyente, en una constituyente en la que hay una mayoría muy grande de la izquierda, pero que va a convivir con un parlamento donde no hay una mayoría de la izquierda, en una situación política muy incierta, donde, bueno, hay que analizarlo con mucha prudencia y hay que ver qué caminos va a agarrar el gobierno en una situación que, bueno, va a ser inestable, yo qué sé. Sobre lo otro, bueno, yo creo que una de las cosas que hay que discutir históricamente, y que yo creo que muchos de los historiadores que se dedican a la historia reciente lo han trabajado muy bien, es esto que decía antes, que buena parte de una paradoja de la historia de América Latina es que buena parte de los autoritarismos que hubo en este continente se hicieron en nombre de la democracia. Entonces, no es raro que figuras autoritarias de derecha radical se piensen a sí mismos como demócratas, lo cual embarulla mucho el discurso político. Goyo Álvarez decía que estaba defendiendo democracia. Si vos agarrás esos ladrillos que publicaba la dictadura, las Fuerzas Armadas, el pueblo oriental, todo eso, de lo que hablan es de la democracia todo el tiempo. Claro. Entonces, bueno, para mí es algo interesante cómo después esos discursos de algún modo sobreviven, se transforman, son recreados, qué sé yo. Y qué defensas o qué respuestas tenemos ante eso, qué ideas de democracia están circulando, ¿no? Cómo eso se relaciona, por ejemplo, ahora con la democracia directa, cómo eso se relaciona con el conflicto político, cómo eso se relaciona con la posibilidad de criticar al gobierno y con las herramientas que el gobierno tiene para regular el discurso público, cómo eso se relaciona con la violencia y con los diferentes grados de la violencia, ¿no? No es lo mismo que alguien le hable mal a alguien, a que alguien censure, a que alguien golpee, a que haya un golpe de Estado, ¿no? Entonces, creo que son discusiones que hay que tener sin ninguna ingenuidad y que están planteadas, no solo en Uruguay, en toda América Latina. Bien. Bueno, Gabriel, en todo caso, los dejo para que se saluden y despidan y nos vamos a una breve pausa. Quiero decir, para que se saluden y se despiden acá al aire. Y en todo caso, supongo, Gabriel, que estás ¿ya se fue mi traje? ¿Se fue? No. Ah, está ahí, no lo estaba viendo en la página. En todo caso, Gabriel, supongo que estás al tanto de la peripecia que le tocó vivir a Len en el marco de la guerra y la ayuda que le dio a dos, de hecho, dos mujeres ucranianas, etcétera, y a sus hijos. Una vez más queda claro quiénes son las verdaderas víctimas de las guerras, las mujeres y los menores de edad. ¿Lo tenés al tanto eso, Gabriel? ¿O te lo cuenta No, Len? no estoy al tanto, me quedo escuchando. Bueno, fenómeno entonces. ¿Algo más, Gabriel, antes de pedir algo más, Alen, antes de pedir a Gabriel? No, solo mandarle un abrazo enorme a él, a su mamá y a su hermana. Cómo no, un abrazo muy grande a vos. Gabriel, te abrazo y recordá que seguimos en 69, nos falta uno para llegar a 70. Ya, ahora corto y entro. 2.469 suscripciones. La de Gabriel llegamos al... 3.000. 3.469. Bueno, vamos arriba. Gracias, bueno, Gabriel. buen día, Te abrazo, te agradezco y sabé que como buena charla inteligente nos quedaron muchas más preguntas que respuestas. Esas mismas preguntas ameritarán próximos y sucesivos encuentros, ¿sí?